Live. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos acá con el profesor Emiliano Pérez Ansaldi. Tenemos el gusto de comenzar ahora mismo, en este preciso instante, una serie de conversaciones que queremos compartir con todos ustedes acerca del branding y el marketing en tiempos de coronavirus. Emiliano, para que por si alguien no lo conoce, lo cual me llamaría mucho la atención, pero si alguien no lo conoce, Emiliano es uno de los más grandes expertos en marketing digital del mundo iberoamericano. Es un tipo con una trayectoria en el mundo de la formación, de la empresa y de la academia impresionantes. Es uno de mis ídolos, con eso digo todo. Y con quien llevamos más de una década haciendo cosas en este lugar del mundo. Así que hoy vamos a empezar la primera transmisión con preguntas Emiliano, y las voy a hacer yo. Mañana o pasado, según el éxito y la respuesta que tenga esto, Emiliano me hará preguntas a mí. Otro día tendremos otros invitados, y de lo que se trata no es ni que Emiliano venda sus excelentes servicios de marketing o yo venda mis excelentes servicios de branding, sino poder contribuir mínimamente a todos aquellos autónomos, dueños de pymes, empresarios, profesionales, que tengan muchas dudas acerca de qué está sucediendo o qué va a suceder y cómo utilizar las mejores herramientas del marketing y del branding para prepararse y para poder no solamente surfear esta ola compleja que nos toca vivir, sino también salir a la playa en las mejores condiciones. Bueno, la idea es que la conversación no exceda los 19 minutos. Esto hace 9 minutos. Y entonces, si les parece, comenzamos. Emiliano, ¿te parece? Listo y dispuesto. ¿Cómo le va, doctor Stallman? Estamos teniendo un pequeño problema de conectividad y de conexión. Vamos a la pregunta. Emiliano, Ahora sí te escucho. recuperamos. Hola, hola, hola. Parece que al que no vemos es a Andy. Hemos tenido un pequeño problema técnico. Se nos ha llenado de virus el streaming. Pero Sí, bueno, a ver si hemos recuperado la normalidad, por favor. ¿Sí o no? ahora sí, perfecto. Alto y Fenomenal. claro. Fenomenal. Pues, Emiliano, mucha gente está descubriendo con esto del teletrabajo y del homeschooling que hay un montón de herramientas al alcance de los profesionales, de la educación, del trabajo, estudiantes, alumnos, autónomos, profesionales, que de repente se dan cuenta de que había todo un universo desconocido. ¿Podés, para abrir boca, decirnos vos que para tu día a día esto es lo más común del mundo? ¿Cómo poder afrontar todo este universo desconocido digital sin entrar en pánico y de manera organizada? Qué pregunta, 19 minutos dijiste que teníamos, ¿no? Comenzando ya. A ver, sí, como bien decías, para nosotros en Vitalinnova no es nada extraño. Teletrabajamos desde hace muchísimos años y ahora lo único que hicimos fue quitarnos de las reuniones de trabajo presenciales que también nos hacían, ¿no? Para compartir impresiones cara a cara, pero en nuestra manera de trabajar profesionalmente no ha cambiado nada. Eh, a ver, vamos a separarla por familias, si te parece. Bien. Nosotros, para trabajar en el día a día, hace muchos años que no utilizamos los discos duros de nuestros portátiles, sino que guardamos todo en Dropbox corporativo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que cree o que comparta cualquier persona de nuestro equipo está disponible para cualquiera en cualquier parte del mundo y en cualquier momento gracias a Dropbox corporativa. Ujú. Después, obviamente, utilizamos
como muchas millones de personas también, utilizamos la suite de Google Apps. Eso incluye, bueno, Gmail, Google Drive, el Calendar, el Meet o anteriormente conocido como Hangout para hacer videoconferencias. Después, para comunicarnos entre nosotros, hace ya como 2 o 3 años descubrimos una de las herramientas que ha cambiado, creo, para siempre nuestra manera de trabajar, Ujú, que es Slack. ujú. Slack, para el que no lo conozca, es como un WhatsApp con anabólicos. Te permite, obviamente, todas las funcionalidades de la mensajería instantánea, pero también te permite separar los mensajes por canales. Estos canales pueden ser nombrados como le dé la gana a cualquiera, ¿no? Pero básicamente se pueden separar por proyectos o por grupos de personas. Tiene también la funcionalidad de mensajes directos, obviamente, como tiene WhatsApp. Se pueden subir archivos, se le pueden conectar algunas otras extensiones para que te avise, por ejemplo, si cae un formulario de contacto en tu web. Tiene, la verdad, que muchísimas funcionalidades. Hagamos una Y, pequeña pausa, Emiliano. Estás hablando de ¿cómo no? Dropbox, estás hablando de Slack, estás hablando de C Suites de Google. Ujú. Eh, ¿Hace falta tener un montón de plata, un montón de presupuesto, ser una gran corporación para poder acceder a todas estas herramientas? ¿O es algo que puede ser accesible para la mayoría de empresarios, más allá de los recursos que puedan tener o no? Todo lo que nombramos, menos el Dropbox corporativo, es gratis. Ah, Bueno, la suite de Google, nosotros la tenemos, algunos usuarios los tenemos gratis, pero porque somos usuarios desde hace mucho. Pero ahora toda la suite me parece que está a $8 por usuario por mes. ok, Entonces no es un desembolso muy grande. ok. Slack es gratis. Y después no hay ningún otro coste adicional. El Dropbox corporativo, bueno, dependiendo de la capacidad que contrates, te puede costar o muy pocos euros al mes, también por usuario, o se te puede ir un poquito más, dependiendo de la cantidad de espacio que necesites en el disco este virtual. ¿Mm? Ahora que hay muchísima gente en la casa, porque no tienen otra alternativa, y eventualmente después de hacer las camas, ordenar la ropa, correr a los chicos por toda la casa para que hagan los deberes, comer, bueno, todas eh, las tareas añadidas que nos tocan en estos tiempos, ¿qué cosas pueden hacer autónomos, profesionales? Dueños de pymes para ir amigándose con el mundo digital, desde redes sociales hasta su micrositio, desde herramientas como mencionabas? Hay algunas formas para ir haciéndose amigo de lo digital y no verlo como algo tan lejano, distante y amenazante, sino como un gran aliado para todos ellos. A ver, siento decirlo así de manera tan directa, pero obviamente que ninguno de nosotros estaba listo para una pandemia mundial que nos obligue a confinarnos en nuestra casa de un día para el otro. Pero esta transformación digital, este espíritu digital, tendría que haber comenzado hace bastantes años. Ujú, ujú. Eh, por ejemplo, ahora a una persona que a duras penas se comunicaba por email y que todo su trabajo era presencial, decirle que utilice Slack le va a costar un poco más, ¿no? Porque es una Ok. nueva filosofía. Ojo, a las personas como yo, que estamos habituados al trabajo online y remoto, también al principio nos costó, porque hay que entender que, por ejemplo, Slack, igual que WhatsApp, es una comunicación asíncrona. Uno envía un mensaje, pero no tiene que esperar que la otra persona esté disponible para contestarle al segundo, sino Ujú, que ujú. deja un mensaje ahí en el canal que sea y tiene que esperar que la otra persona esté disponible para que le conteste. Vale. Entonces es un cambio de filosofía, yo creo que más mental que otra cosa. Hay un montón de herramientas disponibles, pero lo primero que yo preguntaría es, eh,
analizar qué procesos de tu trabajo se pueden trasladar al online. Ok. ¿Sí? Yo qué sé, por ejemplo, una persona encargada del transporte de mercancías nos va a escuchar y va a decir, sí, sí, todo esto está muy bien, pero yo tengo que seguir conduciendo un camión, no puedo trasladar eso al online. Ujú. Pero, por ejemplo, lo que decíamos, en el último amigo invisible de la empresa, a mí en la Navidad pasada, me regalaron una taza a mí que decía, esta reunión podría haber sido un email, ¿sí? Porque soy bastante enemigo de las reuniones improductivas y me Ujú. pongo nervioso bastante, bastante rápido. Ujú. Entonces, decir, vale, ¿qué procesos hoy en día puedo trasladar al online? Bien sea por un email o lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, estas reuniones presenciales que se alargan por horas y que a veces son post comida, eh, no las podemos trasladar a un Hangout o a un FaceTime, a un Skype o a un Team, a la herramienta que sea. Hay un montón de variantes. O sea que lo digital a vos, en vez de quitarte tiempo, te ha hecho más productivo y más eficaz en tu gestión cotidiana de tus proyectos. Sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Solamente pensar el tiempo que nosotros perdemos en ir a un sitio y volver de ese sitio, no estoy diciendo que no lo eche de menos, ¿eh? Las reuniones presenciales, los matices de lo que nos dice el cuerpo y lo que nos dice la cara de la otra persona también son importantes, ¿no? Y el apretón de manos es algo que no podemos cambiar por el online. Ujú. Pero cuando son reuniones, por ejemplo, de avance de proyectos, como las que nosotros hacemos todos los martes a la mañana con el equipo, se desarrollan igual, perfectamente, de manera online. ¿Sí? Otra cosa es, ya digo, lo que podamos establecer de manera personal. Fenomenal. Casi te interrumpo ahí, de hecho te interrumpí. Recién mencionaste Team, Hangout. Quizás ese camionero que nos está viendo escucha eso y puede imaginarse lo que es. ¿Por qué no contás en dos líneas para qué sirven esas plataformas o esas herramientas? El Team y el Hangout son exactamente igual que hacer una videollamada por WhatsApp, y eso seguro que lo conoce. Lo único que tienen otras funcionalidades. Tanto Team como Hangout tienen la posibilidad de hacer una presentación de lo que estás viendo en tu ordenador. Entonces, si tienes un documento que mostrar o algo que enseñar, por ejemplo, para dar una clase, ¿sí? Esas dos herramientas te permiten compartir lo que estás viendo tú en la pantalla y además de estar viéndome a mí como ahora y escuchándome, estás viendo lo que yo estoy viendo en el ordenador Buenísimo, para que se pueda seguir una clase. buenísimo. Eh, Evidentemente, hay un montón de trabajo, digamos, de back office con un montón de estas herramientas, pero también hay un trabajo de front office, ¿no? Que es, bueno, ahora estoy de cara ya no a mi equipo, sino de cara a mis clientes o a mi mercado. Hoy una compañía, más allá de su tamaño, puede prescindir de tener herramientas de comunicación hacia afuera, estar presente en la mayor cantidad posibles dentro de su mercado objetivo y según el producto que ofrece y la marca que representa. Hoy todavía vemos que hay un montón de gente que no vende en online o que ni siquiera se plantea hacerlo o que ni siquiera tiene redes sociales. ¿Cuál es tu mensaje para todos ellos? Es una interesante pregunta esa. También, por lo que hablábamos antes, de la filosofía de la comunicación online y qué cambios mentales implica eso. Nosotros nos conocimos justamente hace 10 años ya o más, ¿no? Ujú. Personalmente, en unas jornadas sobre redes sociales, ¿no? Y ya han pasado 10 u 11 años y todavía seguimos pensando en si las redes sociales son beneficiosas para una empresa o no. Ujú. Mm, Yo creo que ya no se trata de esa pregunta, sino cuál es el sentido que le quiero dar a esa comunicación.
Sí, ahora que necesitamos que nuestros clientes nos devuelvan esa llamada a través de las redes sociales, nos damos cuenta de que las hemos utilizado solamente para emitir mensajes publicitarios y que nadie nos contesta, nadie nos hace un retweet, nadie hace un me gusta. Y decimos, hostias, ¿y ahora qué hacemos con este canal que no lo usa nadie más que nosotros para hacer autobombo? La filosofía de la comunicación online también requiere un cambio mental y es saber cuánto estoy dispuesto a escuchar por parte de mi cliente. ¿Sí? Hay Y hay una cosa que estás repitiendo prácticamente en todas las respuestas, que es la necesidad de un cambio de mentalidad. Al final las herramientas están ahí, las herramientas estarán ahí y nuevas herramientas seguirán creándose. Como estamos, son 16 minutos ya de programa, de conversación, dijimos que a los 19 minutos lo vamos a cerrar. Me gustaría pedirte que para mañana nos ayudes a desandar ese camino de transformación mental, ya no de transformación digital. ¿Cuáles son los disparadores que podés ayudarnos a identificar para hacer esa apertura mental y ese cambio que tan necesario se ve? Te regalo un minuto para que hagas un cierre a lo que ha sido esta primera conversación. perfecto. Pues, a ver, básicamente, justamente lo que te ha llegado a ti de manera inconsciente, porque no lo busqué, y es justamente lo que hemos estado repitiendo a lo largo de estos minutos, que es que necesitamos un cambio de filosofía, lo necesitábamos antes, pero ya ahora no tenemos otra alternativa más que cambiar, más que creérnoslo ese cambio mental, ¿no? Y ese cambio de filosofía. Si querés para mañana, lo que podemos hacer es establecer unas pautas para identificar en qué procesos necesito o estoy demandando más ayuda en la parte online y cómo aprender a canalizar las distintas herramientas o las distintas posibilidades que me da el marketing online para cada una de esas distintas fases y esos distintos tipos de público, ¿no? No es lo mismo alguien que no te conozca de nada a alguien con el cual tú ya tenías una relación afianzada a lo largo de los años, ¿sí? Ujú. Para el primero, a lo mejor necesitarás hacer una publicidad de branding, ¿sí? O un desarrollo de branding. Y para el otro, a lo mejor lo que necesitas hacer es intensificar los envíos de email, primero para tranquilizarlo de que estás ahí para atenderlo, de que no vas a dejar de atender a tus responsabilidades como empresa y saber de qué manera o en qué canales lo podemos ayudar para que esta empresa siga estando presente de una manera lógica, ¿sí? Y natural en estos tiempos que nos toca vivir, que por lo que nos dijeron ayer, se va a alargar un tiempito más. Fenomenal, te tomamos la palabra, te agradecemos, Emiliano Pérez Ansaldi, CMO de Vital Innova. Queremos agradecer a todos los valientes y las valientes que nos acompañaron en estos primeros 19 minutos de conversaciones que se van a extender a lo largo de los próximos días. Queremos prestar un servicio público, queremos acompañarlos, queremos que se queden en casa, pero también queremos que utilicen todo este tiempo para aprender algo nuevo. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo Vaticanal. Que estén bien, adiós.